se recalca el hecho de que esos lineamientos son una expresión de la santificación que Dios cumple o efectúa sobre sus ministros. A ellos se les exigía una pureza especial, ya lo hemos visto, se les exigía una seriedad, formalidad, solemnidad en el servicio, pero también era Dios el que los estaba santificando a ellos para poder lograr esa pureza. Otra cosa que notaremos en este capítulo es la inclusión de la firma de Dios varias veces, cuando dice yo Jehová, ¿sí? Versículos 31 al 33, que es la parte final, resume todo y dice que los sacerdotes debían guardar esos mandamientos, cumplir adecuadamente los roles de su oficio en medio de los israelitas y recordar que el Señor los había sacado de Egipto para ser su Dios y también que Él era el santo que los santificaba otra vez, ¿sí? Estaremos estudiando Levítico 22 en 2 puntos. El primero iremos del 1 al 16 y hablaremos de la pureza en el servicio sacerdotal. Y el segundo punto será la otra mitad y estaremos viendo la calidad de los sacrificios. ¿Listos? Leamos del 1 al 3. Listo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas sagradas de los hijos de Israel y que no profanen mi santo nombre en lo que ellos me santifican, yo Jehová. Diles: todo varón de toda su descendencia por sus generaciones que se acercare a las cosas santas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, esa persona será cortada de delante de mí, yo Jehová. Recordemos que estamos dentro del código de pureza y que al terminar el código de pureza hay un código de pureza sacerdotal que abarca 21 y 22. En ese capítulo 22 ahora se está enfocando en el sacerdote, pero mientras ejerce su función. La santidad de las ofrendas demandaba de ellos por lo menos 2 cualificaciones. Primero, ellos debían estar en pureza, ¿sí? Y ya sabemos que en el antiguo pacto la pureza tiene que ver con la aptitud no solamente moral e íntegra, sino también con la aptitud ceremonial, o sea, que no estuvieran bajo algún tipo de inmundicia. Si estaban en pureza, podían comer de la porción permitida por Dios. Acuérdense que habían porciones del sacrificio que ellos podían comer, era la comida de ellos, eso era la comida santa porque solo los sacerdotes podían comerla. Pero entonces dice el Señor: pueden comerla, es para ustedes, pero solamente pueden hacerlo en pureza. O sea, si alguien estaba en una situación de impureza, no podía comer de las comidas santas. Y la otra cualificación que vemos es que para poder participar de las comidas santas había que ser sacerdote o de la familia sacerdotal, ¿sí? Esas son las 2 cosas que estaremos viendo en ese primer punto y estaremos pues ampliándolas un poco más. Sobre lo primero, hablando de la pureza, leamos el 9. Guardarán pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello y mueran por eso cuando la profanen, y mueran por eso cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. Bien, los sacerdotes tenían el derecho dado por Dios de comer las cosas sagradas, sí, las cosas que los israelitas le consagraban a Dios, pero no podían consumirlas en una condición de impureza. En el versículo 3 dice una expresión que en mi recuerdo es la única vez que aparece, dice que serán cortados de mi presencia. Esa expresión como tal no la recuerdo, creo que es la única. Dice en la palabra de Dios para todos: nunca más desempeñará el oficio de sacerdote, pues yo soy el Señor. La pechita dice: destituí a esa persona de delante de mis ojos. Bueno, el versículo 9 parece que nos explica el versículo 3,
¿Qué significa ser cortado a la presencia de Dios? Bueno, el 9 nos da una respuesta. Primero nos dice que es para que no lleven pecado por ello. ¿Por qué? Por servir en impureza. Y luego dice, no sea que así mueran. O sea, ser cortado en mi presencia podemos interpretarlo que si alguno de ellos estaba sirviendo en el tabernáculo de manera indigna, la presencia de Dios podía ocasionarles la muerte, que fue lo que le hizo Dios a Nadab y Abiú. Parece que ellos estaban en una condición de indignidad, además de que pues hicieron algo que no se les pidió y murieron. Entonces aquí la enseñanza detrás de esas expresiones, decirles que si se trata de manera descuidada, las comidas santas, porque esas comidas provenían de las ofrendas, ¿se acuerdan? La ofrenda elevada y la ofrenda mecida. Pues si ellos trataban eso como algo ordinario, entonces tenían consecuencias mortales. ¿Sí? Un detalle que encontré en una de las fuentes que consulté, muy interesante, decía, mira el versículo 2, cuando dice que diga a Aarón y a sus hijos, y luego mira el 18, cuando dice dile a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. O sea, esta norma uno podría pensar que es un código secreto de los sacerdotes, solamente ellos podían saber esto, pero no, hermanos, dense cuenta que son normas públicas, la gente las conoce, y eso puede ayudarles porque ustedes saben que iban a haber sacerdotes abusivos, iban a no solamente a tratar con desprecio las ofrendas, sino también a coger de ellas más de lo que la Biblia les permitía. Ejemplo, los hijos de Eli. ¿Se acuerdan? Que hasta cogían una herramienta y lo que la herramienta cogiera era para ellos, y la gente quedaba, ¿sí?, casi que sin sacrificio. Bueno, entonces este código era conocido públicamente para evitar los abusos del sacerdocio. Así como ustedes hoy conocen cuáles son las funciones bíblicas de un pastor y los requisitos para la actitud pastoral, o sea, todo eso es público, eso no es secreto. La iglesia debe conocer, tiene que conocer, y se supone que conoce porque leen la Biblia todos los días, cuáles son esas funciones, cuáles son esos requisitos para evitar abusos. Bueno, o autonombramientos. Sigamos adelante, versículos del 4 al 8. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciera de flujo, no comerá de las cosas santas hasta que esté limpio. Y el que toque cualquier cosa inmunda, de persona muerta, o el varón del cual hubiere salido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, o un hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la tarde, y no comerá de las cosas santas, si no ha lavado antes su carne con agua. Y cuando el sol se ponga, será limpio, y después comerá las cosas santas, porque es su pan. No comerá cadáver ni arrebatado por fieras, contaminándose en ello yo Jehová. Bien, ahora en esa pequeña porción nos explica qué es la impureza del sacerdote. Ningún sacerdote podía oficiar mientras estuviera padeciendo básicamente alguna de las impurezas que hemos visto hasta hoy. ¿Sí? Hemos estudiado ese código de pureza, y aquí nos las dice. Si un sacerdote tiene lepra, flujo corporal, emisión seminal, dése cuenta que son tres cosas corporales, pero hay otras cosas, otras tres que son externas. Tres cosas corporales pueden volverlo inmundo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lepra, flujo corporal o emisión de semen. Y las tres cosas externas que lo pueden volver inmundo, o lo podían volver inmundo, era tener contacto con algún cadáver, tocar algún reptil, o tocar a una persona que está impura. ¿Sí? Entonces 3 y 3, muy interesante. Pero el versículo 8 añade otra, para completar 7, y es que haya comido algo, a un animal que haya muerto de muerte natural o mortecino,
que haya sido matado por otro animal salvaje. ¿Sí? Entonces, son esas 7 condiciones que volvían al sacerdote impuro y por lo tanto no podía servir. Pero dése cuenta, no podía servir hasta la noche, es decir, hasta el fin de ese día. Él debía abstenerse, no podía comer ni acercarse al altar, ¿cierto? Prácticamente quedaba en ayunas, pues no necesariamente, él debía abstenerse, era pero de la comida sagrada, ¿no? Que era la carne y los sacrificios de los israelitas. Y debía esperar hasta la noche, debía echarse un baño ritual y luego sí, podía comer, porque pues esos alimentos son su sustento. No tampoco se les va a prohibir para siempre, porque empezando por las 3 razones corporales son naturales y toda la vida iban a estar con él. Entonces, como por lo menos la del seminal, por ejemplo. Entonces démonos cuenta, hermanos, el simple hecho de pertenecer a la familia sacerdotal no era suficiente para poder participar de los alimentos sagrados. Se exigía pureza. La pureza tenía connotación más ceremonial, como estamos viendo, con las siete causas de impureza. Anota ese texto, Números 18:11. Y ahora miremos acerca de la familia sacerdotal, quiénes componían esa familia, porque solamente la familia podía comer, siempre que estuvieran en pureza, de los alimentos sagrados. Leamos del 10 al 14. Dice: ningún extraño comerá de las cosas sagradas, ni el huésped del sacerdote, ni el jornalero comerán de las cosas santas. Mas el sacerdote, cuando comprare a alguna persona con su dinero, ésta comerá de ella, y el nacido en su casa. Estos comerán de su pan. Pero la hija del sacerdote, cuando se casare con varón extraño, ella no comerá de la ofrenda de las cosas santas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere descendencia, y si hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, comerá del pan de su padre. Mas ningún extraño comerá de él. Y el que comiere por yerro de las cosas santas añadirá a ella su quinta parte, y lo dará al sacerdote con las cosas santas. Bien, en esta parte vemos que ninguna persona ajena a la familia sacerdote podía comer cosas sagradas. Eso ya se había dicho antes, Éxodo 29:33. Pero aquí empieza a ser un poco más específico. Si interpretamos la familia como sinónimo de casa, o viceversa, pues uno podría pensar que el que trabaja al diario o el que es huésped, la casa del sacerdote, podía comer, pero no. Ellos no pueden comer porque básicamente son personas temporales, no son parte de la familia. Es más, tampoco la hija del sacerdote que se hubiera casado con un hombre que no fuera sacerdote. ¿Sí? Si ella se casa con alguien por fuera de la familia sacerdotal, no tenía derecho a comer de las cosas santas. Claro, porque digamos que se casa con uno de la tribu de Efraín o con uno de la tribu de Zabulón, pues ella ya no va a comer de las cosas sacerdotales porque ella pasa a ser mujer de otra tribu. Acuérdense que la familia es patriarcal, entonces si ella se casa con uno de la tribu de Gad, pues entonces ella va a ser gadita, ya deja de ser de la línea de Aarón o levita. Entonces no podía comer aunque fuera hija, ya pues es una mujer casada, ya no es vista como hija. Su primer rol en la vida es ser esposa. Si alguien comía por yerro, ya eso lo hemos estudiado antes, yerro es accidentalmente, inadvertidamente, que comía de esas comidas sagradas, de verdad había sido, como decimos popularmente, sin culpa. Bueno, esta persona debía restituir, o sea, se contaba como un robo, porque se sigue el método del robo, ¿se acuerdan? La restitución, que era devolver lo que se había comido y le añadía una quinta parte. Bueno, anote esos textos: Levítico 5, 14 al 16 y 6, 5.
Pero hay algo interesante. El esclavo que el sacerdote compró, él ya pasaba a ser de la familia. Porque desde Génesis 17 se anotaba que los esclavos eran parte de la familia, por lo tanto los esclavos debían ser circuncidados, ¿sí? O sea, cuando el sacerdote compraba un esclavo, ese esclavo pasaba a ser de la familia. Muy, muy impresionante. Alguien puede decir que es denigrante, que la Biblia avale la compra de personas. Bueno, es un juicio bastante superficial, parte de la ignorancia realmente. Es más importante que eso. ¿Acaso no se acuerdan que los esclavos eran cosas? Y no se está dando cuenta que está tratándose a un esclavo como parte de la familia sacerdotal. No es un criado que se le va a tratar como servidumbre, sino va a ser uno más de la familia. ¿No se da cuenta de eso? ¿En cuál otra cultura más ocurría algo así? Entonces no hay que ver las cosas de manera tan superficial. Este tipo de juicios proviene de gente blasfema y burladora que realmente no sabe lo que habla. Anote este texto, Éxodo 12, 44. También podía comer de la comida sagrada el hijo de un esclavo o alguien que había sido criado con el sacerdote, pues siendo un doméstico, ¿sí? Un hijo de esclavo básicamente, ¿sí? Y en el versículo 13 luego hace una excepción para la hija, hablando de la hija. Si la hija queda viuda, por ejemplo, digamos que ella se casó con alguien de la tribu de Manasés y quedó viuda, no tiene hijos, entonces podía volver a su casa y entonces podía comer de las comidas sagradas. Ya no estaba con la línea de Manasés porque su esposo murió y no tuvo hijos. Y eso es muy interesante. No podía tener hijos, o sea, no podía venirse con sus hijos a la casa del padre, porque los hijos son de la línea de Manasés. Entonces esto, anota ese texto, 1 Timoteo 5:4, enseña algo muy importante. El pasaje implica el deber de los hijos de sostener a sus padres cuando ellos están en situaciones de vulnerabilidad. Porque dice, si ella se divorcia, si ella queda viuda y no tiene hijos, entonces puede volver. ¿Qué implica eso? Que si tiene hijos, ellos la deben sostener, ¿sí? Ellos le deben proveer. Bueno, entonces, hermanos, ese es el primer punto. Vimos entonces la pureza que se exigía al sacerdocio. De un lado vimos que debían tener una pureza ceremonial, es decir, absteniéndose de las cosas sagradas cuando estuvieran en 7 condiciones de impureza. Y también vimos que la familia de sacerdotes sí podía comer de las comidas santas siempre que estuvieran en pureza y que no estuvieran exceptuados con las que vimos, ¿no? Que fuera jornalero, huésped o hija casada con alguien extraño de la familia sacerdotal. Ahora, en ese segundo punto, miremos la calidad de los sacrificios. Leamos del 17 al 21. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda por todos sus votos y por todas sus ofrendas voluntarias que ofrecieren a Jehová en holocausto, para que sea aceptado, ofrecerá macho sin defecto de entre las vacas, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán, porque no les será acepto. Asimismo, cuando alguno sacrifique ofrenda de paz a Jehová para ofrecer voto u ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, será aceptado. Si es sin defecto, no habrá defecto alguno en él. Leamos 23. Buey o carnero que tenga un miembro desproporcionado o atrofiado, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero por voto no será acepto. 29 y 30. Y cuando sacrifiquen ofrenda de acción de gracias a Jehová,
la sacrificarán de manera que sea aceptada. En el mismo día se comerá, no dejarán de ella para otro día, yo Jehová. Bueno, la sección del código de pureza sacerdotal termina con estas palabras. El Señor le dirige la palabra a Moisés, esta vez para señalarle a los sacerdotes y al pueblo el tipo de ofrenda que Dios acepta. Básicamente vamos a estar viendo que las ofrendas debían superar un control de calidad. ¿Sí? No podía llevarse sobras, ni lo que me pareciera, o lo que, mejor dicho, ya no me sirve a mí. Y eso aplicaba hasta a los extranjeros. ¿Se acuerdan del 18? Los israelitas y los extranjeros que vivieran en el país podían ofrecer holocaustos, y menciona dos ejemplos: por pago de votos, o por ofrendas voluntarias, o por ofrendas de paz. ¿Sí? Son cosas que también ya estudiamos en su momento. Pero para que esas ofrendas fueran aceptadas por Dios, tienen varias condiciones, o por lo menos dos. En resumen, primero, debía ser un animal macho. ¿Sí? Vimos cuando estudiamos el código de sacrificios que algunos animales sí debían ser hembras, pero para un tipo específico de sacrificio. Aquí, ¿qué se está enseñando? Votos voluntarias y ofrendas de paz. En esas no se podía llevar hembra, tenía que ser macho. Y la otra condición, no tenía que tener defecto. ¿Sí? Puede ser una vaca, puede ser un cordero, puede ser un cabrito, pero tenía que ser con esas dos condiciones. Era inadmisible traer animales con defectos. ¿Sí? Leamos Malaquías 1. Malaquías 1:8. Dice: y cuando ofrecen el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a su príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. En otras palabras, llévele al gobernador o al rey uno de esos animales que me están trayendo a mí, a ver si se lo acepto. Y si yo soy el rey, ¿por qué a mí me traen lo peor? ¿Sí? Es algo que estaba ocurriendo allá en los días de Malaquías. Habían descuidado tanto esto que llevaban animales con defecto. Anote ese texto, Números 15:14 y Deuteronomio 15:21. Con respecto a la ofrenda voluntaria, era posible ofrecer un buey o carnero que tenga de más o de menos. Esa expresión, bueno, algunas traducciones dice, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas, que tenga un miembro deformado o atrofiado. ¿Sí? La Dios ha hablado y dice que tenga patas disparejas. Y la Peshitta dice orejas dañadas o la cola cortada. Bueno, esas son imperfecciones no tan profundas, entonces se podía aceptar esas imperfecciones solo para ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque la ofrenda voluntaria, pues como su nombre lo indica, tenía menos lineamientos estrictos que las otras ofrendas. Entonces por eso se da un espacio pequeño de libertad, ¿sí? Que podía tolerar esas imperfecciones. Pero solo para voluntaria, porque en el voto no se podía aceptar. Y respecto a la ofrenda de acción de gracias, es algo que ya se ha insistido varias veces, que debía comerse el mismo día. ¿Sí? Bueno. Leamos verso 22. Ciego, o con hueso roto, o mutilado, o ulceroso, o sarnoso, o con empeine, no los ofrecerás estos a Jehová, y de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. 24 y 28. Y magullado, o aplastado, o arrancado, o cortado, no ofrecerán a Jehová, ni en su tierra harán esto. Y de mano de hijo de extranjero no ofrecerán,
de ninguna de estas cosas como alimento de su Dios, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas defectos, no se les aceptarán. Y habló Jehová a Moisés diciendo: el buey o el cordero o la cabra, cuando nazca, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será aceptado para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Y sea buey o carnero, no degollarán en el mismo día a él y a su cría. A ver, ¿cuáles son algunos ejemplos de defectos que hacían inaceptables los sacrificios? Bueno, tenemos una pequeña lista. Si el animal estaba ciego, si tenía una pata quebrada o lastimada, si estaba mutilado, si tenía verrugas, si tenía sarna, si tenía roña. Roña es que está tan sucio que ya se le ha pegado a la piel esa suciedad. Que tenía testículos heridos, o aplastados, o rasgados, o que fuera un animal castrado. Esos no se podían ofrecer al Señor. Ni siquiera podían acercarse al altar esos animales. Y es interesante porque algún comentarista que consulté decía que el pasaje cuando dice que Dios no admitía animales castrados parece implicar que hay una prohibición moral de castrar o esterilizar a los animales, debido pues a que los hacen prácticamente deformarlos o mutilarlos de su diseño original, ¿sí? Es algo que quizás alguna vez ya habíamos tocado. Ni siquiera los extranjeros podían traer ese tipo de ofrendas, porque dice que eran corruptos, son animales corruptos, o sea, no se pueden admitir como sacrificio. Si un israelita quería ofrecer un animal tierno, ¿sí?, debía esperar a que fuera amamantado por su madre por 7 días. A partir del 8º día el animal se podía ofrecer en sacrificio en el altar, pero nunca podía sacrificarse a la madre y a la cría el mismo día. Muy interesante, ¿no? Ahí vemos también una norma de compasión, no de animalismo, sino de compasión. Bien. ¿Preguntas? Pastor, yo quería saber por qué de compasión. O sea, ¿qué tiene de compasión? ¿O cómo puede eso ser algo que hiera a qué? Matar a la madre y al hijo de los animales. En Deuteronomio 22 hay otro ejemplo que puede ilustrar más la idea. Le dice el Señor a los israelitas: si ustedes van caminando y encuentran en un árbol un nido con huevitos y está la madre empollándolos, no capturen a la madre y a los huevitos, dejen ir a la madre y pueden coger los huevitos. Son detalles, parecen minúsculos, pero dejan ver compasión, ¿sí? Dejan ver como ese deber de cuidado y no de abusar de la naturaleza, ¿sí? Porque la palabra nos dice que nosotros juzgamos el mundo, pero ese gobierno no debe ser un gobierno tiránico, sino como fuimos creados a imagen de Dios, nuestro gobierno debe ser un gobierno compasivo, ¿sí? Entonces, hay otro texto, ustedes se acuerdan en Éxodo, que dice que no haces al cordero en la leche de su madre, ¿sí? Este otro, no mates, así sea como un sacrificio para mí, yo no lo acepto, o sea, que mates a la madre y a la cría el mismo día, ¿sí? Son detallitos que pues nos dejan ver un toque de esa compasión genuina, pero por otro lado, si quisiéramos ahondar un poco más, veríamos santidad, porque los paganos hacían eso como superstición, ¿sí? Ellos pensaban que se hacían las cosas de esa manera, entonces iban a obtener más ventajas y demás, ¿sí? El Señor dice: o sea, ustedes no deben asumir esa mentalidad, ¿sí? Pastor, ¿cómo podría, o sea, si se establece de parte del Señor los lineamientos de las comidas sagradas, cómo podía llegar a comer por hierro? Bueno, esa pregunta es bastante práctica para esos días. Pensemos que el huésped, a ver, la manera como la norma se describe da a entendernos
que el sacerdote se llevaba a la casa la carne. ¿Sí? Y digamos que en la casa del sacerdote, uno de los huéspedes tomó esa carne, ¿sí? Porque pues el sacerdote comía la carne de los sacrificios, pero no era la única carne, porque él también tenía animales, ¿sí? Entonces pensemos que se hubiese confundido la carne de un animal que han sacrificado para el consumo normal con una carne que era sagrada, ¿sí? Eso puede ser un ejemplo de hierro. Otro ejemplo es que el caso de la hija que no podía participar, estuviera de visita. Lo mismo, ¿sí? Un hierro, una equivocación, algo prácticamente accidental. O que, bueno, son los ejemplos que se me ocurren, ¿no? Pastor, por ejemplo, en ese caso que acaba usted de comentar, si era una mujer de otra tribu, se casaba con un sacerdote, sí era parte de la familia y podía comer de las comidas sagradas, ¿cierto? Sí, porque era contada como esposa del sacerdote. Y en cuanto, ya termino con esa pregunta, y en cuanto al abuso de los sacerdotes, ¿el pueblo podía señalar eso? Si había un abuso, ¿el pueblo podía hacerlo? Sí, pero no teníamos registro de a quién le decían o qué ocurría. ¿Se acuerdan en los días de Elí? Cuando los hijos de Elí abusaban de las ofrendas, la gente lo que se puso a hacer fue murmurar. Murmurar y murmuraban y llegó a los oídos de Elí. Y Elí les dijo, me ha llegado a los oídos que la gente tal cosa, la gente dice de ustedes tal cosa, pero no hizo nada. ¿Sí? Entonces él como sumo sacerdote pudo haberlos inhabilitado, ese era el deber ser, pudo haberlos, ¿sí?, destituido del cargo, como dice, será cortada mi presencia. Entonces la queja debía allegarse al sumo sacerdote como tal, o quizás en la puerta de la ciudad junto a los jueces podía allegarse el caso. ¿Algo más? Ya que no hay más preguntas, por ejemplo, si venía un extranjero a mi casa, yo era, digamos, sacerdote, y traían, bueno, sacerdotes no, del pueblo, y traían presentes entre animalitos y eso. Usted comentaba que esos animales venían contaminados con el extranjero, ¿cierto? No entiendo. ¿No? Usted nos está enseñando que animales que como que fueran dados por extranjeros no se podían, ¿no? No. Okay, No. entonces Yo entendí también mal. entendí lo mismo, que si digamos llegaba un perro de otra nación, digamos un ternero o algo de otra nación, no se podía. No. ¿No? No, de hecho se establece que el extranjero sí puede traer sacrificio, sí puede ofrecerlo. Otra mención del extranjero fue que ella se hubiera casado con un extraño. Ese extraño puede ser alguien que esté por fuera de la familia sacerdotal y por supuesto que sea un extranjero. En ese caso la hija sacerdote no podía comer de lo sagrado, por lo demás no hubo más menciones de... El animal, claro, el extranjero se podía. Sí, porque, o sea, no se va a contar de la proveniencia del animal como tal, sino de la propiedad. Verso ¿Sí? 25, hermano. Bueno, leo en esta versión. Tampoco aceptarán tales animales de mano del extranjero por ofrenda como alimento para su Dios. Sí, o sea, en las legislaciones paganas decían, ustedes pueden ofrecer estas cosas, pero como los extranjeros tienen menor categoría, entonces ellos sí pueden traer un perro, un cerdo o una vaca malograda, ¿sí? En el paganismo se hacía eso, pero el Señor dice, no, yo no hago esa distinción. Lo que me ofrecen ustedes o me ofrece un extranjero debe ser de iguales condiciones, deben ser macho y sin defecto, ¿sí? No van a aceptar ni de los unos ni de los otros nada corrupto. Sí, esa es la idea, no está implicando más cosas. ¿Listos? Bien, vamos a dar dos aplicaciones. Primero, la semana pasada o la antepasada vimos Levítico 21, los requisitos físicos del sacerdote. Y ahora tenga presente los requisitos físicos de la ofrenda. Compárenlos. ¿No hay cierta similitud? El sacerdote no podía tener aspectos deformes. No podía ser eunuco. El animal tampoco.
¿Me hago entender? O sea, hay cosas parecidas. Lo que se exigía al sacerdote físicamente, se exigía el animalito físicamente. Muy curioso, ¿no? Bueno, eso nos deja ver, hermanos, nos deja varias enseñanzas muy hermosas. Con esto vemos la aptitud para servir a Dios y la calidad de lo que le ofrecemos a Dios. Ambas cosas son como lo mismo, deben ser tratadas con igual dignidad. Este capítulo nos enseñó que nuestro servicio a Dios debe hacerse con sumo respeto. Nosotros hoy día ya no traemos sacrificios a un altar. Acuérdense que debemos quitarnos ese lenguaje neoevangélico de hablar de altares. Vamos a ir al altar de la boda, vamos a ir al altar al púlpito, a presentarle en el altar las ofrendas del mercado. No, aquí no hay altares, eso se acabó. El último altar fue la cruz. ¿Sí? Ya no hay altares, ya no hay sacrificios, ya no se requiere que sea macho sin defecto y demás cosas. Pero seguimos siendo sacerdotes, como dice Pedro, ¿se acuerdan? Y por lo tanto, al ser sacerdotes, estamos llamados a servir. Pedro decía, ofreciendo sacrificio de alabanza, Hebreos también lo dice. Eso implica que al ser sacerdotes, nuestro servicio también debe ser cuidadoso. Debemos cuidarnos en cuerpo y alma, cuidarnos física y moralmente. Bueno, esto aplica de manera más especial, si me permiten el término, a los oficiales de la iglesia. Deben asegurarse, o los servidores, de ejercer sus funciones bíblicas con excelencia y con integridad, y no considerar eso como una labor ordinaria o como dirían popularmente en Colombia, desparche, o un trabajo de voluntariado que uno, pues, ¿quién me lo va a calificar? No, hermano. Delicado. Ofrezcamos a Dios un servicio adecuado, de corazón, bíblico, y eso garantizará que honremos el nombre de Dios. No olvidemos que el corazón de todo el capítulo era para que no profanen mi nombre. Varias veces se dijo eso. Así que, más allá de traer un animal mal presentado, feo al altar, porque sí, con una mala actitud, eso es grosero. Pero más allá de lo superficial es que hay alguien que está deshonrando a Dios. ¿Sí? Eso es lo que se está cuidando en ese capítulo, es lo más importante. Entonces, hermanos, todos los que servimos a Dios, o el servicio que usted le rinda a Dios, no necesariamente en la iglesia, sino en su vida personal, ejerciendo con excelencia sus labores y estudios, entonces debe hacerlo para la gloria del nombre de Dios y no de manera grosera. ¿Sí? Debemos mostrar la debida gratitud. ¿Cómo terminó el capítulo? Diciendo, yo los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo los santifico a ustedes. Bueno, el Señor nos sacó del mundo, nos ha hecho santos, ahora debemos servirle en gratitud por eso. ¿Bien? Última aplicación, y como siempre la cúspide, detrás de cada requisito físico, detrás de esa aparente perfección física, de pureza, que se exigía tanto del sacerdote como de la ofrenda, se encuentra un arquetipo, un antitipo, una sombra. O sea, todo esto apuntaba a alguien, ya sabemos, a Cristo Jesús. El animalito más hermoso, apto para el sacrificio, y el sacerdote más íntegro y puro, no se comparan a Cristo Jesús. Cristo mismo es el sumo sacerdote íntegro, perfecto física y moralmente, y a la vez Él es la ofrenda perfecta, íntegra físicamente y moralmente. Ambas cosas se cumplen en Cristo de manera, hermano, perfecta, impresionante. Todas estas cosas eran sombras del sumo sacerdote perfecto, que trajo un sacrificio perfecto y que es capaz de perfeccionarnos a todos los que venimos con fe. Tenemos defectos y desatinos todavía,
pero ese sacrificio es tan maravilloso que todavía nos perfecciona. Primera de Pedro 1:19 dice que Cristo es un cordero sin mancha y sin arruga. Y Hebreos 9:14 dice que con sus sacrificios nos hizo perfectos para siempre. Es tan impresionante ese sacrificio, tan digno, tan alto, tan excelso, que logró hacer de nosotros una iglesia gloriosa. Efesios 5:27 dice, una iglesia que no tiene mancha ni arruga, ni cosa semejante. Mismo tipo de lenguaje de Levítico 22. ¿Sí? Sino que fuera santa y sin mácula. Bueno, eso lo hizo el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el sumo sacerdote único a la diestra del Padre. Amén. Vamos a un receso, hermanos.